desde Venezuela, desde la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía. Escuchamos al canciller venezolano Iván Gil. Manifestando y afortunadamente, como lo debíamos esperar y jamás dudamos, los pueblos del mundo han reaccionado de manera contundente, respaldando el camino de consolidar la paz en Venezuela, que como todos ustedes, queridos delegados, delegadas internacionales que asisten a esta asamblea hoy y mañana, han podido observar una Caracas en paz, una Caracas alegre, una Caracas celebrando el inicio de las fiestas navideñas, que se vuelca a las calles a vivir su dignidad, a vivir su soberanía, pero también dando un mensaje muy contundente a aquellos que aspiran a convertir Venezuela en un teatro de guerra, un teatro de operaciones militares y pretenden arrebatar al pueblo venezolano su voluntad legítima, su voluntad soberana, su voluntad democrática de construir una revolución para darle beneficios al pueblo y darle beneficios a toda América Latina. No han sido quietas estas últimas semanas, diríamos, 25 semanas ya, desde que los medios de comunicación y las redes sociales comenzaron a difundir lo que es el hostigamiento militar por parte de la potencia imperial o la potencia militar más mortífera que ha conocido la humanidad. Esa misma potencia que llevó destrucción a Irak, a Afganistán, a Siria, y que se ha encargado de repartir bombas en todo el mundo, quiso amenazarnos con lanzar bombas sobre Venezuela. Quiso amenazarnos después de habernos lanzado la mayor cantidad de bombas posibles y conocidas con las llamadas medidas coercitivas unilaterales, como lo llaman los técnicos, que no son más que vulgares sanciones ilegales e ilegítimas, secundadas por sus países satélites, como son los de la Unión Europea, que pretendieron doblegar al pueblo venezolano, rendirlo por hambre, rendirlo por dominación de acceso a los bienes más necesitados que tienen los venezolanos. Esa etapa, la revolución bolivariana con el presidente Nicolás Maduro Moros al frente, la venció, la derrotó y precisamente por eso podemos ver un pueblo en alegría. Y ante ese fracaso recurren ahora a la guerra psicológica militar. Y debemos decirle a los pueblos del mundo, nosotros somos un país de paz, somos un país que construye vida, que protege la dignidad humana, que protege los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que protege los derechos de los pueblos indígenas. Ayer, hace 2 días, tuvimos aquí en Caracas un gran encuentro de las comunidades originarias, comunidades indígenas, que también nos acompañan el día de hoy, las compañeras y compañeras. Y precisamente vimos una manifestación maravillosa, una manifestación de amor, de compromiso, de paz, pero también vimos una manifestación de firmeza en defender lo que hemos conquistado en estos años. En primer lugar, nuestra independencia. Y a partir de la independencia hemos conquistado todos los derechos posibles para los trabajadores, trabajadoras, para los ciudadanos, ciudadanas de nuestra patria. Que nada nos desvíe de ese camino, dice el presidente Nicolás Maduro. Y que hoy nos reunamos acá en Caracas precisamente para analizar en distintos foros, en distintas mesas que vamos a tener, donde vamos a analizar la amenaza militar, donde vamos a analizar los problemas del crimen organizado transnacional que trató de sembrarse en Venezuela hace algunos años y que fue también derrotado por la firmeza del gobierno bolivariano y del pueblo de Venezuela. Vamos a tratar ese aspecto que aparentemente pretenden revivir desde el norte, la llamada doctrina Monroe, esa doctrina que pretende generar una dominación plena en todo el continente americano a partir del imperio de los Estados Unidos de Norteamérica, y nosotros ante esa doctrina Monroe decimos, nosotros tenemos nuestra doctrina,
una doctrina bolivariana, la doctrina de paz, la doctrina de la revolución de los pueblos para conquistar sus derechos. Así. Esperamos que en estas mesas, en estos foros de trabajo, podamos no solo hacer un balance de la situación, que bastante hemos discutido en los últimos meses, incluso muchos de ustedes ya han estado acá en Caracas previamente, sino que pueda salir desde Caracas la constitución permanente de esta Asamblea de los Pueblos como un espacio más, un espacio no para debatir solamente ni para hacer retórica de nuestros ideales, de nuestras promesas, sino para construir una estructura que pueda movilizarse a nivel mundial, porque si esta escalada que hoy pretende generar el imperio permanece sin respuesta popular, estaremos frente a un escenario de dominación en toda América Latina. Así que esta Asamblea Popular, esta Asamblea de los Pueblos por la paz y la soberanía de nuestra América, debe constituirse en un brazo más, en una estructura que permita dar respuesta soberana, respuesta independiente, respuesta popular a las amenazas que tratan de cernirse sobre nuestro pueblo. Hemos tratado desde el Consejo de la Paz y la Soberanía de generar doctrina y han salido muchos documentos, han salido muchas expresiones y sobre todo ha salido mucha organización, que debemos evaluarla con detalle, que debemos analizarla y que debemos proponer las nuevas acciones. El mundo nos observa. La solidaridad que ha despertado en todos los pueblos del globo por Venezuela, de sus gobiernos, de movimientos populares, de partidos políticos, de sociedades organizadas, ha sido realmente espectacular. Y nos llena de esperanza, nos llena de orgullo y nos llena de satisfacción para poder seguir avanzando en esta tarea tan importante. Se están violando todos los derechos conocidos a nivel internacional. Se está violando la Carta de Naciones Unidas, se está violando los protocolos de acción en materia aérea. Ustedes mismos lo han sufrido para poder llegar a Caracas. Se están violando, bueno, todo lo conocido por toda la normativa mundial conocida. Y nosotros no podemos permitir. Pero además, esta batalla, además de significar eso que estamos viendo de violaciones, también nos ha dado algo satisfactorio, que aquí hay un pueblo en el mundo, un pueblo indómito que se niega a ser dominado. Y no solo que se niega a ser dominado, sino que avanza con paso firme. Nuestra respuesta ante la agresión debe ser la ofensiva revolucionaria, debe ser la construcción de movimientos, la construcción de acciones concretas para darle respuesta no solo al imperialismo, sino a sus aliados, a sus operadores en nuestros países, que sabemos que son de lo más nefasto que ha ocurrido. Y que son los mismos operadores que han estado en contra, tuvieron en contra de la independencia de nuestros pueblos hace 200 años. Son las mismas familias, son los mismos apellidos que pretenden revertir, en primer lugar, la independencia de nuestros pueblos, conquistada hace 200 años por Bolívar, por San Martín, por Morazán, y que hoy pretenden rendirse, caer de rodillas ante esa misma acción imperial que ya nos advertía Bolívar hace 200 años. Así que esperamos que de acá salga algo concreto. La constitución de la Asamblea de los Pueblos, la Asamblea de Caracas, donde confluyan todas las fuerzas soberanas, progresistas, independientes, de amor, no solo por nuestra América, porque la batalla hoy es en América, y por eso el departamento que denominan ahora Departamento de Guerra de los Estados Unidos ha movilizado su flota al Caribe.
y la ha movilizado con un fin. Hoy el presidente, en una entrevista, el presidente Trump amenazaba con bombardear o con atacar territorios en Colombia, en México, en Venezuela. Es decir, se trata de imponer una dominación y nosotros somos un pueblo rebelde, un pueblo digno, un pueblo que lucha, que ya ha vencido imperios con la movilización, con pocos recursos, simplemente por el amor a su tierra. Así que hoy, para no extenderme más, es un día de alegría, hoy y mañana, es un día de festividad. Mañana precisamente vamos también, paralelo a este evento, vamos a estar celebrando un año más de la batalla de Santa Inés, donde el general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, derrotó a los godos en una acción épica que permitió construir un camino hacia la liberación que luego fue truncado por la mano también invisible, peligrosa y nefasta de la oligarquía nacional. Hoy no nos podemos permitir eso. Hoy tenemos un mandato de nuestro pueblo, de todos nuestros pueblos, que es triunfar y que es vencer. Así que bienvenidas y bienvenidos todos hoy a Caracas. Quiero aprovechar el podio que me dieron para darle la palabra, en primer lugar, que lo puede hacer desde allá sentado o desde aquí del podio si quiere, a nuestro camarada, compañero y amigo Abel Prieto, presidente de la Casa de las Américas de la República de Cuba. ¡Y viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! Un abrazo muy fuerte desde La Habana, desde Cuba, desde la Casa de las Américas, a todos los compañeros, querido hermano Jorge Rodríguez, querido compañero canciller Iván Gil, Andrea, Blanquita, compañeros fundadores de la red que veo por allá, Irene León, compañera, una mujer extraordinaria, la hija del Che, Leidita Guevara. Veo desde aquí a mi hermano Miguel Ángel Pérez Pirela, que le ha dado un vuelco a la red de intelectuales, artistas y luchadores sociales en defensa de la humanidad. Arreaza, hermano, Jorge Arreaza, Yuri, Rander, las compañeras que no las conozco personalmente, maravillosa, la querida Camila, la compañera Andrea y Clara Vidal. Un abrazo muy fuerte desde La Habana, desde Cuba y a todos los demás que no puedo nombrar. Quiero decir que estoy muy orgulloso de que haya una gran delegación cubana. Bueno, se escuchó. Yo veía desde aquí las banderas. Ahí están. Cuba, Venezuela. Quería saludar también a la compañera Tania Díaz, a quien admiro y quiero tanto. A la queridísima María León, que nos visitó. Mujer extraordinaria, tuvimos un encuentro con ella y con Edgardo del Grupo Parlamentario de Amistad. Pero bueno, le prometí a Miguel Ángel que iba a ser breve y voy a cumplirlo estrictamente. Él es mi jefe en la red. Me siento realmente muy orgulloso, Blanquita, de la delegación que está hoy de Cuba aquí, que hoy se nutrió con otros muchos compañeros que llegaron de La Habana en la madrugada. Vienen representantes de todos los sectores de nuestra sociedad. De nuestro capítulo cubano de la red hay representantes acá,
de la Federación de Mujeres Cubanas. Ahí están la mujer cubana como la mujer venezolana, tan bella, tan valiente. El puntal de la resistencia está en nuestras mujeres, yo estoy convencido absolutamente de eso. De la Asamblea Nacional, el compañero que preside la comisión, ahora se me olvidó tu nombre, hermano. Alberto, oye, gracias. Es mi hermano, pero el Alzheimer, bueno. De los CDR, de los comités de defensa están acá también, de la ANAP. Bueno, todas las organizaciones de la sociedad civil revolucionaria cubana están acá en Caracas representando a nuestro pueblo, que hubiera querido estar acá también. Quiero decirles que nuestro pueblo, el pueblo de Cuba, ha seguido en detalle toda esta escalada, Jorge, toda esta escalada criminal, todas las mentiras, una detrás de otra. Usan la mentira como un arma de guerra permanentemente para confundir a los amigos del mundo, para tratar de dividir al pueblo de Cuba, al pueblo de Venezuela. Y realmente ha sido muy admirable que la respuesta que ha dado el presidente Maduro y el pueblo venezolano a esta escalada. Y eso lo hemos seguido en detalle, cada día, todos los días, la infamia de un imperio que está en decadencia, un imperio que está en decadencia y lo sabe. Se hablaba, el canciller Iván Gil hablaba del nuevo mundo multipolar que inevitablemente, irreversiblemente se está imponiendo frente al viejo mundo orden unipolar. Hemos visto desde Cuba cómo millones de venezolanos, yo estuve aquí en un evento del Instituto también en Simón Bolívar, millones de venezolanos respondieron a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro para alistarse en las milicias populares. Y todos los cubanos recordamos aquella doctrina de Fidel, de Raúl, de la guerra de todo el pueblo, una doctrina también asumida por el compañero Díaz-Canel, la guerra de todo el pueblo, y el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano se ha alistado con alegría, como decía el canciller, con alegría. Aquí no he visto a nadie con miedo, a nadie que se sienta inseguro. La gente ha asumido con mucha valentía, con mucha firmeza, con mucho coraje, con mucha dignidad, el llamado a la batalla que ha dado el presidente Maduro y la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y el tipo de compromiso que yo noté aquí, Jorge, yo lo vi en un evento que hiciste tú, Blanquita, sobre los 205 años de la Carta de Jamaica y el 5º aniversario del Instituto Simón Bolívar. Una joven indígena, que no me acuerdo de qué, será Guayú, una joven, Yucpa, ¿no? Sí, una joven indígena que estaba allí en ese encuentro, dijo: no pasarán, no vamos a ceder 1 milímetro de la tierra venezolana, vamos a estar en la primera línea. Y le mandó un mensaje de amor a Chávez en la dimensión en que estás y sigue nutriéndonos, y al presidente Maduro, esa joven. No pasarán aquellas palabras de la pasionaria eternas, y por Venezuela no pasarán. Por Cuba no pasará el fascismo, no pasará el imperialismo. Por supuesto, tampoco pasará. Por nuestra América. Decía el canciller Iván Gil, algo, aquí se está jugando no solo el Caribe, no solo Venezuela, no solo Cuba, no solo nuestra América, es el equilibrio del mundo. Aquello que obsesionaba a José Martí, el equilibrio del mundo. Tenemos que detener esa ofensiva monstruosa, grotesca, que viola, como decía también el compañero Iván Gil, viola todas las normas de convivencia civilizada. Toda la legalidad internacional está siendo pulverizada por esta gente. Y el canciller Iván mencionaba una entrevista de Trump amenazando con bombardear México, Venezuela, supongo que Cuba también. Y tú dijiste un tercer país, Colombia también, imagínense, en su supuesta lucha contra el narcotráfico. Y Fidel decía una frase: médicos y no bombas es lo que necesita la humanidad.
médicos y no bombas. Y aquí tenemos muchos médicos cubanos acá en Venezuela. Algunos que han terminado su misión, me lo explicaba nuestro embajador Jorge Mayo, y no quieren irse en este momento, quieren seguir firmes acá junto al pueblo hermano de Venezuela. Aquí yo tenía anotado, yo hice unas notas, Miguel Ángel me dijo son 15 minutos, imagínate, en la madrugada. Que aquí, junto a esta gran delegación que viene de Cuba, están miles de colaboradores, me lo explicaba Jorge Mayo, nuestro embajador, que está ahí en la segunda. Párate un momento, poeta. Es un gran diplomático en el estilo cubano y en el estilo bolivariano, ajeno a todo protocolo, un hermano que trabaja todos los días con el pueblo venezolano y con los representantes de Cuba. Me decía él, en todos los estados de Venezuela hay miles de colaboradores cubanos dispuestos a correr la misma suerte que el pueblo bolivariano. Y mencioné, más de 1000 colaboradores terminan este año su misión, es decir, podrían regresar a Cuba, y pidieron prorrogar en este momento difícil su salida de Venezuela. Quisieron correr la misma suerte que el pueblo bolivariano, que el pueblo venezolano. Tenemos que decir también que esta solidaridad entre Cuba y Venezuela ha sido mutua. Anoche nuestro embajador me mostraba un mensaje del presidente Nicolás en el momento en que la tormenta Melissa, un huracán que nos hizo un daño enorme en las provincias orientales, en el momento que se convertía la tormenta en huracán, ya el presidente Nicolás estaba pidiéndole a nuestro embajador que le dijera el momento en que el aeropuerto de Santiago estaba habilitado para poder empezar a enviar ayuda. Y esa ayuda no ha cesado. Ha estado llegando la ayuda de la hermana Venezuela todo el tiempo a Cuba en este momento. Desde entonces no ha cesado de llegar la ayuda solidaria desde la patria de Bolívar, Chávez y Nicolás a la patria de Martí, Fidel, Raúl y Díaz-Canel. Es así. Gracias por eso, hermano Nicolás. No sé si está viendo esta presentación, no sé, instalación, dicen ustedes. Si le está viendo, mi corazón con Nicolás, mi agradecimiento y el de toda Cuba. Gracias por todo eso. Y gracias a los hermanos venezolanos, todos los que han ayudado. Ese huracán Melissa, Iván, nos hizo mucho daño, mucho daño en uno de los momentos más difíciles de la historia de la Revolución Cubana. Este de hoy es uno de los momentos más difíciles, más complejos, en que tenemos desafíos más complejos para salir adelante, con un bloqueo que ya la palabra se queda corta, es una guerra económica despiadada en todos los frentes, para destruir al turismo, para liquidar la campaña contra los médicos cubanos, que ha sido perversa, quitándole la visa a líderes del Caribe que tienen convenios de cooperación con Cuba, le quitan la visa y la gente tiene una respuesta muy digna, los países caribeños. Y en este momento tan difícil, yo realmente quiero decir que me alegra extraordinariamente que nuestro partido, que nuestras organizaciones de la sociedad civil tengan representantes hoy en este momento crucial en esta patria nuestra también. Y hay que decir algo que quiero, sé que han estado distintas, la red, el Instituto Simón Bolívar, el PSV, han estado trabajando en la organización de este evento. Yo me imagino lo complejo que sea en estas circunstancias organizar un evento masivo como este para lograr lo que decía Iván, que lo tenemos que lograr, que lo que discutamos aquí se convierta en una estructura de trabajo, de movilización activa, de lucha anticolonial y antiimperialista activa, de defensa de la paz frente al odio,
frente al insulto, frente a la calumnia, frente a la mentira. Y sabemos que muchos amigos de los propios Estados Unidos, de Europa, algunos nos han llamado, me lo decía incluso nuestro embajador Mayo, han llamado a ver si pueden triangular y venir por La Habana. Muchos amigos han hecho ese esfuerzo particular, porque hay líneas aéreas que se han plegado a las órdenes del emperador monstruoso, grotesco, se han plegado y han suspendido vuelos y han hecho difícil que mucha gente que quería estar aquí no pueda estar acá. Ha sido una auténtica proeza organizar un encuentro como este en medio de lo que el presidente Maduro llamó terrorismo psicológico y ese despliegue militar del imperio, que tiene, lo decía el canciller Iván Gil, el añadido de la nueva doctrina de seguridad nacional que recupera nada menos que 200 años después la doctrina Monroe, la reivindica. Recuerdo que la Casa de las Américas hizo una declaración sobre ese tema y pusimos, ¿te acuerdas, Miguel Ángel? Entre Monroe y Ayacucho, era la disyuntiva. O estamos con la doctrina Monroe y nos arrodillamos, o estamos con los vencedores de Ayacucho. Siempre tenemos que estar con Ayacucho. Ahora esta fábrica de mentiras ha regado una cosa espantosa. Me lo pasó también Mayo, diciendo que que funcionarios cubanos estaban al habla con funcionarios norteamericanos para intervenir en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. Una infamia, pretendiendo dividirnos. La mentira es un arma permanente. Lo que le llaman el reino de la posverdad es en realidad el reino de la mentira. La mentira monda y lironda mienten todo el tiempo. Y realmente pretenden dividirnos y eso es imposible, absolutamente imposible. Yo en un encuentro que se organizó en La Habana, Iván, Jorge, Blanquita, organizó el embajador Maneiro allá en La Habana. Yo recordaba algo que dijo Fidel con respecto a Vietnam. Fidel dijo, por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre. Y yo puedo asegurar aquí, sin traicionar, al contrario, seguro de que Fidel lo podría decir ahora, por Venezuela estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre. Y aprovecho que está aquí Aleidita Guevara para recordar a ese hombre inmortal de nuestra América y de todo el mundo, al Che Guevara, y terminar con su hasta la victoria siempre. A Venezuela ante las amenazas imperiales, líderes. Tienen allí un momento sumamente emotivo, la instalación de esta Asamblea de los Pueblos por la Soberanía y la Paz de nuestra América. Esto ocurre en Caracas, capital latinoamericana. Están viendo los asistentes a este evento. Quiero darle la palabra y la recibamos con un gran aplauso a la vicepresidenta de la Asociación Americana de Juristas Continental, que nos viene desde la República de Argentina, la compañera Andrea Blausic. Adelante, compañera. Bueno, muchas gracias. Gracias, compañero canciller. Qué honor que la presente uno al canciller de la noble República Bolivariana de Venezuela. Un gran honor estar aquí. Compañero Jorge Rodríguez, compañera Blanca Eca, muchas gracias. Compañero, hermano, amigo Abel Prieto. Muchas gracias, buenos días, compañeras, compañeros. Muchas gracias tanto al Instituto Simón Bolívar como a la Red en Defensa de la Humanidad que integro por la invitación y por hacer posible que estuviéramos aquí. Realmente no fue fácil, pero acá estamos. Y realmente es un gusto estar aquí en Caracas, en Venezuela, territorio libre de América Latina. Llegamos anoche, tarde, viajamos unas cuantas horas, como varios otros compañeros, con varias otras compañeras y compañeros, haciendo el esfuerzo de todos ustedes también por traernos. Muchas gracias a todos los que han trabajado
sábado, domingo, hasta tardísimo, consiguiéndonos boletos. ¿A qué vinimos, no? Bueno, vinimos a defender el derecho a la paz del pueblo venezolano, que en realidad es la paz de todos nuestros pueblos, de todos los pueblos de nuestra América. Porque aquí y ahora está en juego la paz de nuestro continente. Esta paz, vamos a bajar un poquito, porque, ahí está. Esta paz que debemos considerarla de manera positiva e integral, no de manera negativa como la ausencia de guerra o la ausencia de conflicto armado, sino como un derecho humano inherente y necesario para el goce de todos los demás derechos de las personas, tal como lo han entendido las Naciones Unidas ya hace un tiempo, pero también como un derecho de los pueblos, de lo que se habla poco. Esta paz que se encuentra amenazada, quebrantada en este momento por los actos de agresión contra la integridad territorial y la independencia política que se encuentra desplegando el imperialismo en el Caribe y en particular en Venezuela, violando los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional contemporáneo. Un derecho internacional cuyos principios básicos fundantes hoy son violados de manera descarada por el poder imperial. Recordemos el 2.4 de la Carta, la prohibición del uso de la fuerza, amenaza del uso de la fuerza, el principio de no injerencia en asuntos internos, bueno, violaciones que vemos todos los días de manera descarada. Esta agresión, que es necesario mencionar, se embarca dentro de lo que llamamos guerra híbrida, que ya el imperialismo viene desplegando contra nuestros pueblos, los pueblos de nuestra América, a través de golpes de Estado o intentos de golpes de Estado, fraudes o manipulación de elecciones, guerra cognitiva, guerra económica a través de las medidas coercitivas unilaterales y bloqueos contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, y lawfare, que también es un método de guerra. Esta utilización de los medios, de los poderes judiciales de nuestros países, ya totalmente cooptados por los poderes establecidos contra los líderes políticos de nuestros pueblos. ¿Qué hacer ante esta guerra o estas guerras que se están librando contra nuestros pueblos, contra nuestro continente? Bueno, consideramos que la lucha por la paz precisa un enfoque anticolonialista también, aparte de obviamente antiimperialista. ¿Por qué? Porque este despliegue militar en el Caribe y en otros sectores solo es posible gracias al rosario de bases militares que tiene tanto Estados Unidos como la OTAN en varios de los pueblos del Caribe, sin olvidarnos, por supuesto, de las bases en Colombia y de la gran base militar que tiene la OTAN en nuestras Islas Malvinas. Por otro lado, debemos refundar este derecho internacional contemporáneo, fundado en el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, justamente para evitar una tercera guerra mundial, cosa que al parecer no lo está cumpliendo, porque tenemos hoy, en palabras de nuestro querido Papa Francisco, una guerra mundial fragmentada. Y este intento de evitar una guerra mundial se basaba justamente en el principio fundamental de la Carta de la prohibición del uso de la fuerza. Todo lo cual está totalmente desaparecido y desapoderado. O sea, tenemos hoy un derecho internacional y unos tribunales internacionales absolutamente desempoderados. También este derecho internacional contemporáneo tenía como gran objetivo evitar un nuevo genocidio. Y pasó Ruanda, y pasó Yugoslavia, y hoy tenemos que sufrir viendo el gran sufrimiento del pueblo palestino en una transmisión en directo del genocidio contra el pueblo de Gaza. Es por eso que, por un lado, debemos refundar este derecho internacional y por el otro, en simultáneo, sin dejar de denunciar todas estas violaciones flagrantes, debemos comenzar a desarrollar una nueva legalidad internacional
para nuestros pueblos desde el sur global. En este sentido, tuvimos el gusto de estar aquí hace menos de un mes, en Caracas justamente, en un encuentro internacional de juristas por la paz, en el que participamos, bueno, varios integrantes de la organización a la que pertenezco, la Asociación Americana de Juristas, y en total fuimos unos 130 juristas de todo el mundo, de más de 35 países. Allí nos estuvimos replanteando estos temas y trabajando en estos temas. Bueno, varios de los compañeros venezolanos que están aquí estuvieron allí. Lo importante de ese encuentro es que quedamos con un plan de acción que lo estamos llevando a cabo, quedamos en constituir una amplia Liga Mundial de Juristas en Defensa de la Paz y del Derecho Internacional. Estamos trabajando en ello, estamos en equipos de trabajo, estamos coordinando acciones para que ello suceda. Y ya empezamos a trabajar. La primera acción que desarrollamos de manera conjunta fue una carta abierta y urgente a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, de los juristas del mundo, que firmamos cientos de juristas de distintos países del mundo, justamente exigiéndole a la OEA, que tanto le preocupaban los derechos humanos en Cuba, en Venezuela y ese tipo de cuestiones, que a ver si le llama la atención a los Estados Unidos y le avisa que está violando todos los principios del derecho internacional y que debe garantizar el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales como objetivo principal tanto de la OEA como de las Naciones Unidas. Así que esa ya fue una primera acción que llevamos adelante y estamos trabajando en algunas otras y estamos obviamente a la disposición de los compañeros y compañeras que puedan necesitar apoyos de los juristas antiimperialistas del mundo, que no somos muchos, pero somos buenos y fuertes. Este armado, esta organización que estamos llevando adelante, obviamente que necesita como soporte la diplomacia de los pueblos. La diplomacia de los pueblos que lleve adelante la lucha, y una lucha que debe ser una lucha por la paz, pero esta lucha por la paz tiene que ser a su vez anticolonialista, como decíamos, antiimperialista y obviamente antifascista. Esto no sería posible si el fascismo no se hubiera reinstalado en nuestros pueblos, y lo digo desde la Argentina, con todo lo que nos está pesando tener un gobierno fascista como el que tenemos, apoyado por otro gobierno fascista como el de Trump. Por lo tanto, y para ir concluyendo y no irme de tiempo, el pueblo venezolano y su dirigencia están librando hoy una heroica lucha en defensa de su derecho a la paz, que debemos agradecer profundamente, porque la paz de Venezuela, a su vez, es la paz de todos nosotros. Los demás pueblos de nuestra América estamos obligados a acompañar esta resistencia, porque justamente lo que quiere hacer el imperialismo es una Gaza en suelo americano, y no lo vamos a permitir, no pasarán. De los pueblos por la soberanía. Los pueblos de nuestra América están obligados a acompañar esta lucha de Venezuela, decía la abogada argentina. La paz de Venezuela es la paz de todos nosotros. Ella continúa hablando. ¡Viva Venezuela libre y soberana! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Andrea. Estarán abordando varios ejes temáticos como la guerra económica y extorsión política, medidas coercitivas unilaterales, voces del nuevo mundo. Mientras tanto, estamos viendo acá la serie de ponencias, cómo continúa. El programa es muy variado, es extenso. El canciller Iván Gil, como ven, está al frente del evento. Jurídico del derecho internacional extraordinario que nos sentó las bases precisamente para avanzar con mayor fuerza. Y sin más preámbulo, bueno, quiero darle la palabra para que concluya la instalación de esta Asamblea de los Pueblos por la Soberanía y la Paz de nuestra América, al compañero y camarada doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
bienvenidas, bienvenidos. Casi 1000 invitados que lograron burlar el cerco brutal del imperialismo para intentar aislar a Venezuela. Esta reunión, este encuentro, esta asamblea, esta conjunción de almas e ideas de mujeres y hombres libres de 50 países de este planeta demuestran que ha fracasado el imperialismo norteamericano en su intento de aislar al pueblo de Venezuela, a la revolución venezolana. Bienvenidas y bienvenidos a la ciudad que vio nacer al hombre que libertó el continente americano, Simón José Antonio Bolívar Palacios y Blanco. Bienvenidos y bienvenidas a la tierra bendita que vio nacer a ese relámpago de libertad y ternura llamado Hugo Chávez, que encabeza la batalla por la libertad, la soberanía y la paz de Venezuela. Queridas hermanas, queridos hermanos que nos acompañan del mundo entero, de nuestro continente, de Europa, de Asia, de África, queremos insistir en lo que ha sido el planteamiento de este tipo de encuentros, de este tipo de reuniones. Que sean encuentros para la construcción de una verdadera red libertaria. Que sean encuentros para la edificación de nuevas estructuras que sirvan a los pueblos libres y soberanos para enfrentar cualquier tipo de agresión. Querido Canciller de la República, Iván Gil, hermano Abel Prieto, presidente de la Casa de las Américas, yo metí la planilla para las redes intelectuales, pero no me aceptaron, por tanto puedo hablar más de 15 minutos, Abel. Pérez Pirela no tiene en ese sentido ningún tipo de orden sobre el tiempo de las palabras. Hablaré unos 16 o 17. Andrea, que siempre firme y solidaria en defensa del derecho internacional y de las leyes a favor de los pueblos. Todas y todos quienes están aquí hoy. En el fondo, el gran o la consecuencia principal de esta agresión brutal que ha desplegado en un mar de paz, en el Mare Nostrum de la Paz, el Mar Caribe, que ha desplegado el 22% de la fuerza naval del imperio más brutal que haya conocido la historia de la humanidad. En el fondo, podríamos decir que la consecuencia principal es que respiran por la herida. Respiran por la herida porque esta no es una agresión de 4 meses. Respiran por la herida porque han recurrido a todo tipo de formas de mecanismos de agresión, desde las agresiones del asedio económico, el bloqueo brutal que llevó el ingreso de Venezuela al 1% de lo que recibía este pueblo y este país en revolución bolivariana. El asedio y la agresión bajo todas las formas de buscar aislar a la tierra venezolana. El asedio y la agresión en forma de lawfare, porque para eso, Andrea, existen esas instituciones que supuestamente fueron edificadas desde la Organización de Naciones Unidas para que los países pudieran recurrir frente a situaciones y así prevenir cualquier forma de horror bélico.
una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas, pero también las llamadas instituciones multilaterales. Pero en su gran mayoría, esas instituciones multilaterales no son otra cosa que formas de lawfare, que formas de agresión en contra de gobiernos independientes y libres y en contra de pueblos soberanos. Casi todas. Y también desde esas instituciones se ha atacado y se ha agredido al gobierno revolucionario y bolivariano de Venezuela y al pueblo de Venezuela. Una agresión multifactorial, se dice fácil, se dice rápido, pero ha costado dolor a nuestro pueblo. Ha costado que el acelerado proceso de recuperación del estado de bienestar del pueblo de Venezuela, que había sido postergado por 200 años y que fue traído de nuevo para ser construido por el comandante Chávez y que con su mano firme mantuvo y mantiene el presidente Nicolás Maduro. Son 962 sanciones ilegales, ilegítimas, unilaterales de los mecanismos de poder estadounidense y europeos en contra de Venezuela. ¿Cuántas vidas han costado esas sanciones? ¿Cuántas niñas y niños han visto retardados sus procesos operatorios? Les pongo solamente un ejemplo, el más grosero de todos. Venezuela, por Chávez y por Maduro, cuenta con un programa denominado Programa Simón Bolívar, que es un programa hermoso que servía para que el dinero de la empresa Citgo fuera utilizado para pagar costosos tratamientos de las llamadas por los médicos enfermedades catastróficas de niñas y niños en los mejores hospitales del mundo. Cuando Estados Unidos nos robó la empresa Citgo, los dividendos de esa empresa, en lugar de ir a pagar a los hospitales de Roma, de Madrid, de Cleveland, de Boston, de Beijing, de Moscú, de Estambul, en lugar de utilizarse para pagar los tratamientos de los niños, unas migajas de esos dividendos eran dados por la USAID y por el gobierno de los Estados Unidos en varias administraciones para que estos delincuentes y ladrones del gobierno de Narnia, de Guaidó, se compraran mansiones y bailaran con prostitutas en bares de Miami. Así de grosero es el asedio, el bloqueo, las sanciones. De manera que se dice fácil, repito, pero no ha sido nada fácil. Y aun cuando no ha sido nada fácil, bastaría con que cada una de ustedes, salgan a las calles de Caracas, paseen por el Paseo de los Próceres que está aquí al lado esta noche, bellamente adornado por las festividades navideñas. Le pregunten a cualquier habitante de este pueblo irredento cómo se siente, cómo ve su futuro y cómo ve a Venezuela. Y la inmensísima mayoría dirá: me siento bien, me siento alegre y Venezuela vencerá. Los derrotamos. No lo digo con falsa modestia, es la verdad. No pudieron con nosotros. Y eso hay que decirlo como un mantra. No pudieron con nosotros. No pudieron ni podrán con nosotros. Y como siempre, en un alarde de hipocresía, utilizan unas excusas fútiles. El presidente Maduro las ha catalogado como una narrativa absolutamente calumniosa, extravagante. Y lo es. En un
supuesto programa de lucha contra las drogas, bien lo decía Abel, parafraseando al inmenso comandante Fidel Castro Ruz: más médicos, menos balas. El problema de la dependencia de sustancias psicoactivas es un problema médico, es un problema de salud, es un problema de familia que debe ser atendido en todos sus elementos. Resulta que la actual administración de los Estados Unidos de América ha recortado todos los fondos destinados a la atención de personas con alguna forma de drogodependencia. Pero, digo más aún, 20% de la flota del ejército más sanguinario de la historia de la humanidad desplegada en el Mar Caribe para la lucha contra las drogas, cuando por ese mar solamente pasa el 3% de la droga proveniente de los países productores. Y la inmensa mayoría de esa droga que pasa por el Caribe está destinada principalmente al continente europeo. Hipocresía pura, calumnia de las más balurdas, como decimos aquí. Una narrativa extravagante, como extravagantes eran las armas de destrucción masiva en Irak, como extravagante fue el llamado ataque en el Golfo de Tonkin, como extravagante fue la voladura del acorazado Maine, y todas esas narrativas extravagantes desencadenaron guerras. Una guerra para asolar a Venezuela, una guerra para destruir el ser nacional, la trama nacional, acompañado de sus vasallos y vasallas, de sus arrodillados y arrodilladas, que afortunadamente son una minúscula, infinitesimalmente pequeña porción de la población venezolana, llegar aquí a robarse el petróleo, el oro, el agua, las piedras preciosas, que le pertenecen al pueblo de Venezuela. No le pertenecen a ningún museo, le pertenecen al pueblo de Venezuela. Es ese el objetivo. ¿Lo dijeron? Se me quedó, pásame ahí la doctrina. A confesión de parte, relevo de pruebas. Doctrina Monroe 2.0. El mismo presidente de los Estados Unidos de América lo señala, es el corolario Trump de la doctrina Monroe. Si ya cuando Monroe era embajador de Estados Unidos en Francia y Gran Bretaña, escuchó las ideas de Miranda que Bolívar hizo suya desde 1810, y en esas ideas de Miranda se señalaba que no bastaba con la independencia, que la integración de los pueblos de América del Sur era indispensable para poder contar con naciones fuertes que impidieran ser nuevamente colonizados por imperios europeos o por el naciente imperio estadounidense. Antes de que apareciera el término de balcanización, que tiene que ver con la destrucción de Yugoslavia por parte de los Estados Unidos de América y de OTAN. Antes de eso, fruto de la doctrina Monroe, el sueño de Miranda y de Simón Bolívar fue destruido, fue balcanizado. Y la gran nación del sur, como éramos llamados por los gobernantes estadounidenses, la gran potencia del sur, fue destruida y convertida en países con gobernantes que se odiaban entre sí. De allí la inmensa esperanza de encuentros como estos. Siempre habrá un imperio agresivo. Siempre habrá la intención de supremacistas y fascistas. Pero cuando esos intentos y esas azonadas aparezcan, que nos encuentren unidos, que nos encuentren fuertes, que nos encuentren firmes, que nos encuentren integrados
los pueblos libres del mundo. Ese tema de la lucha contra las drogas comporta una inmensa hipocresía. Entre los años 2006 a 2016, la venta de drogas a los consumidores en los Estados Unidos alcanzó la bicoca de 1,6 billones de dólares. Oigan bien, billones en español, no en inglés. Un 1 seguido de 12 ceros. 1,6 seguido de 11 ceros. 1,6 millones de dólares. ¿Y a dónde se fue esa plata? A Colombia, a México, a Perú, a Ecuador, a Tailandia. Esa plata está en los bancos de los Estados Unidos de América. Ese dinero está en las construcciones y en el desarrollo inmobiliario del estado de Florida. Ese dinero está en las cuentas de los políticos comprados por el narcotráfico. Ese dinero está en los paraísos fiscales de Europa, de Panamá, de República Dominicana. Ese dinero sucio engorda las arcas de los supremacistas blancos del mundo. Y para América, la América profunda, la destrucción, la muerte, la calumnia, las armas, las balas. Más de 80 personas han sido asesinadas en los últimos 4 meses. Asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, donde no ha mediado absolutamente ninguna acción judicial por parte de ningún tribunal ni ningún fiscal, donde las personas no han tenido el derecho a la defensa y donde ni siquiera se demuestra la comisión de un delito en esas barcas. Y cuando se le ha preguntado a algunos personeros del gobierno estadounidense si en efecto allí había droga, con el mayor desparpajo han dicho sí había, pero se dispersó con el bombardeo. Lo dicen con el mayor descaro porque el fascismo es descarado. Principalmente ostenta un alto grado de descaro. Eso quiere decir que cada año 150.000 millones de dólares, 150.000 millardos se gastan en los Estados Unidos de América para compras de dosis de drogas ilegales. ¿A dónde está ese dinero? ¿A dónde fue? Y yo voy a preguntar, después de 4 meses de esta operación de exterminio contra barcas en el Mar Caribe, si ha disminuido y en qué proporción ha disminuido el consumo de sustancias ilegales en los Estados Unidos de América. Empezando que el principal problema de dependencia en los Estados Unidos en este momento no es la cocaína ni la marihuana, son los opioides, es el fentanilo. Y la epidemia de opioides en los Estados Unidos de América se lo debe los Estados Unidos de América a las grandes empresas farmacéuticas que durante toda la década de los 90 vendieron opiáceos, vendieron codeína sin ningún tipo de control, diciendo que no provocaba ninguna forma de dependencia. Si quieren bombardear algo, bombardeen la sede de Purdue Pharma, que fue quien originó la epidemia de opiáceos en los Estados Unidos de América. Decíamos que nos hemos defendido y nos seguiremos defendiendo. Nosotros somos gente de paz. A iniciativa del presidente Nicolás Maduro se conformó un Consejo Nacional desde la Asamblea Nacional de Venezuela, un Consejo Nacional para que todos pudiéramos escucharnos y todos pudiéramos unirnos en esta cruzada
por la paz de Venezuela. Pero no cualquier paz, no la paz de los arrodillados, no la paz de los sumisos, no la paz de los esclavos. Esa paz no la queremos. Nosotros amamos la paz, pero la paz de las mujeres y los hombres libres, la paz de los pueblos insumisos, la paz de los pueblos soberanos. Nosotros no pedimos esa agresión. Nosotros no pedimos que la calumnia y la mentira asediaran a Venezuela. Somos gente de paz. Pero tengan la certeza de que llegado el caso de que una agresión ose entrar a territorio sagrado de la República Bolivariana de Venezuela o a nuestro cielo sagrado o a nuestros mares y ríos sagrados, tengan la absoluta certeza de que vamos a luchar y que no tenemos otra cosa que dar, aunque sea que nuestra propia vida para defender el sagrado territorio de Venezuela. Llévense esa certeza. Y llévense también la certeza de que el presidente Maduro, el pueblo de Venezuela, la revolución bolivariana, todas y todos, incluso quienes no comulgan con las ideas bolivarianas y del chavismo, sí estamos unidos alrededor de lo que nos es común. La tierra donde reposan los huesos de nuestros abuelos y nuestras abuelas y nuestros padres. El cielo que ven los ojos de nuestros hijos en las mañanas camino del colegio. La bandera, el himno, la palabra Venezuela. Todas y todos los que ya estamos más allá de la tercera edad, llegando, aterricé en la tercera edad este año, siempre tenemos nuestros poemas. Y los poemas que tenemos siempre son los poemas de la juventud, nuestros poemas de la juventud. Aquellas manos enfebrecidas de 17 años que por primera vez miró, porque eso se mira, no se lee, el canto general de Pablo Neruda. Y son cantos que nos acompañan para siempre. El canto noveno, que despierte el leñador. No quiero que vuelva la sangre a empapar el pan, los frijoles, la música. Quiero que venga la niña, el abogado, el marinero, el fabricante de muñecas, que entremos al cine y salgamos a beber el vino más rojo. Yo vine aquí para cantar y para que cantes conmigo. Nosotros estamos aquí para cantar con ustedes, para cantarle a la vida plena, a la libertad, al futuro, a la soberanía, a la independencia. Y les pedimos, canten con nosotros, quédense con nosotros. Esta tierra les pertenece. Un abrazo. Alzan su voz de apoyo a la Bellísimas las palabras del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al darle la bienvenida a esta delegación, al contar los hechos. Los sucesos en Venezuela, donde un pueblo defiende su paz, lo abraza capa y espada y siempre está pleno, aún en cada momento luchando por sus sueños, y no solamente soberanía y paz. Es por todo, así está planteada la batalla, por la vida misma, y no solo de Venezuela, es por todos, hablamos de nuestra región. Ahí tienen ya imágenes de los asistentes que hacen parte de este evento, Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América. Arrancó muy tempranito con la acreditación, la bienvenida de las delegaciones, con un acto cultural. Luego la plenaria de instalación, que es lo que estábamos viendo nosotros, con las palabras de los distintos mandos que hacen parte allí, de estos pueblos
presentes en este evento. Hemos visto a la vicepresidenta de la Asociación Americana de Juristas Continental dar su punto de vista allí, su llamado a la acción. Hemos visto también a los distintos integrantes de este equipo de trabajo que se preparan, voy a contarles un poquito de la agenda, para los plenarios que vienen. Les adelanto, plenario 1, bolivarianismo versus monroísmo. Ya han escuchado a Jorge Rodríguez, parlamentario, cómo se dirigía y cómo mostraba en sus manos este documento presentado hace escasos días por Donald Trump, donde vuelve a poner por todo lo alto la doctrina Monroe. El siguiente plenario, siempre de esta etapa 1, guerra económica y extorsión política, modera ahí William Castillo. En el anterior, bolivarianismo versus monroísmo, modera Rander Peña. En el plenario 2, temas a abordar, son 3 en este caso los temas: dignidad humana y soberanía ecológica, unión de los pueblos del sur global y generación genial contra la etiqueta de la generación Z. Tienen parte del trabajo, parte de los hechos que van a ver en la pantalla de Telesur, porque así somos. Lo que ocurre en nuestros pueblos lo mostramos en nuestra pantalla.